Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Escorpio. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Si ustedes desean apoyar a nuestro refugio de animalitos rescatados, esta es una gran ayuda. Y si quieren saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Deben ver el video completo y de esa manera conocer los requisitos para participar. Quiero además contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que tú desees. Y si definitivamente pues quieres hacerlo, nuestros teléfonos de contacto están en el primer comentario, nuestros datos de contacto, y recuerden que son solo para lecturas de pago. Bueno, vamos a comenzar, mi querido Scorpio, el día de hoy. Con muchísimo amor vamos a hacer una lectura privada para ti. Perdón, una lectura general. Estaba concentrada en los datos de contacto. No tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género e identidad sexual a quien vaya dirigido. Toma lo bueno, deja pasar el resto, y si no resuena, ve a tu ascendente. Siempre es necesario que escuches este signo y tu ascendente, porque si no, tu lectura pues va a quedar a medias. Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario te dejé un video para que tú mismo lo escuches. Bueno, te dice: hallarás lo perdido. Recuerda que este es un primer mensaje general para todos los Escorpio, luego vamos al amor y luego la economía. Si tienes una petición especial de oración, déjala ya mismo en los comentarios para que podamos orar por ti. Me dice: hallarás lo perdido. Miren que algunos de ustedes han perdido la paz, la tranquilidad, la salud, la economía, la estabilidad, la armonía en su hogar, y te dice: vas a hallar eso que has perdido. Lo vas a poder recuperar porque el universo está allí contigo. Sí, eso es importantísimo que lo tengas súper presente, súper en cuenta. Y bueno, si tú lo crees, escribe ya mismo en los comentarios: hecho está. Recuerden que las palabras tienen poder y que de esa manera ustedes se pueden apropiar. Tu segundo promesa de parte del cielo te dice: crea para dominar los instintos. Si te sientes demasiado como agobiado, si te sientes demasiado cansado o ya en tu límite, a veces puedes tener la tendencia a explotar. El problema es que a veces explotamos de la manera inadecuada y con las personas inadecuadas, y hoy el universo te está diciendo: crea, usa la creatividad, el deporte, las artes, pintar, cantar, dibujar, escribir, para liberar toda esa tensión. Tu último mensaje te dice: la salud florece en el valiente. Saben que algunos de ustedes están enfermos, tienen dolores de cabeza frecuentes, de espalda frecuentes, de estómago, porque están reprimiendo emociones. Cuando ustedes aprendan a liberar estas emociones, va a llegar salud. Así que sanación a su vida a través de la liberación de emociones. Bueno, vamos a pasar en este momento a la parte del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales estos días van a pasar cosas importantísimas. Pueden ser encuentros, llamadas, puede ser ruptura de contacto cero, puede ser, bueno, muchas cosas. Así que estas son iniciales a tener en cuenta. Puede ser el nombre, la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen. Tenemos la letra Z, la A, la Q, la C, la N. Estas iniciales son importantes, pero si la suya no está ahí o la de esa persona especial, pues no importa. Lo importante es que estamos en tu signo Escorpio. Te invito a suscribirte y activar la campanita, y lógicamente a que siempre consultes tu ascendente. Vamos a empezar con el amor para Escorpio. El amor que se viene para el amor de Escorpio. Recuerden que esta primera parte siempre representa a todos aquellos que justo ahora están solteros, que no salen con nadie y que no sienten nada por nadie, ni siquiera por el ex. Muy probable que estén conociendo una persona de signo Aries o de signo Capricornio antes de que finalice el año. Esta persona o esta relación va a llegar de una manera arrolladora, va a llegar por sorpresa, va a llegar como
a romper esquemas en el corazón, en la mente. Va a ser quizá una persona totalmente diferente a lo que tú normalmente has estado acostumbrado como pareja, pero me parece que es algo bonito, que es algo eh, que trae bendiciones a tu vida por el hecho de que pues te enseña que no siempre tienes que cerrarte a las mismas posibilidades. Aquí yo veo que se acercan cosas bonitas, buenas, favorables y pues me encanta. Llega esta persona a darle mucha fuerza. Siento que es alguien con fuego, con quien esta parte sexual va a tener muchísima conexión y el sentirte deseado, deseadas, Escorpio, te va a ayudar a también a mejorar muchísimo la seguridad y la confianza que tienes en ti mismo. Te vas a sorprender de la persona que es. Bueno, me dice que esto llega como una buena cosecha porque en su debido momento tú fuiste una muy buena pareja y no se te retribuyó todo lo que diste. Sin embargo, aquí hay algo y es que vas a entrar en conflicto contigo mismo porque al parecer algunos de ustedes habían decidido darse un tiempo, quedarse a solas, un espacio y no estar tan allí como pegados de otra persona. Así que, pues nada, no conflictúen, simplemente dejen fluir las cosas y ya, dejen fluir, dejen que las cosas pasen, dejen que todo suceda cuando tenga que suceder. Vamos a pasar ahora a la parte del amor para todos aquellos amigos de Escorpio que ahora tienen una conexión especial con alguien. Pueden estar juntos, separados o en contacto cero. Puede que definitivamente sea el crush, el novio, el esposo, el amante, el ex o la ex, si es que usted todavía siente amor y tiene esperanzas con esa persona. Si usted está solo y pues no piensa en su ex, lógicamente su lectura es la anterior, no esta, para que no se equivoque. Vamos a ver qué siente. Uy, y antes quiero que en su mente digan el nombre completo de esa persona especial. Veamos qué siente, qué piensa, qué es lo que quiere, qué espera de ti, qué se aproxima para esta conexión, qué les aconseja el tarot, qué carta les cubre. Bueno, esta lectura está un poco fuerte, mi querido amigo de Escorpio, y quiero que te tengas, porque aquí vemos a Leo, vemos Escorpio, vemos Capricornio, Escorpio saliendo con Escorpio. En ese caso, pues yo les recomiendo guiarse mucho por su ascendente. Y los invito a suscribirse y activar la campanita. Bueno, aquí hay alguien que les falló y está desesperado. Sentimientos de desesperación porque alguien parece que quiso tener a más de uno o a más de una, la embarró, las cosas le salieron mal, ¿sí? Aquí alguien se quiso pasar de listo, de lista. Quizá probablemente intentaron como, no sé, engañarles, mentirles. Aquí yo veo una cucaracha, un cucaracho que probablemente, como les digo, intentó pasarse de lista con ustedes y todo le empezó a salir como de la manera inadecuada y ahora está con un arrepentimiento que no le cabe en el pecho, que no le cabe en el corazón. Está diciendo que para aquellos que están en contacto cero, que han tenido este problema, que fueron descubiertos, em, está esperando de ti que tú te comportes de una manera madura. Y bueno, si es que a veces la gente es cínica, o sea, como que te falla y espera que tú seas el que corrija los errores, el que aprenda lecciones. Yo quedo aquí de una persona con nula introspección, una persona egoísta, una persona que no es capaz de reconocer sus errores, alguien quizá muy narcisista. Así que pues nada, yo pienso que estas son banderas rojas que a veces nos invitan a tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con cierta gente. Yo veo aquí que incluso se aproxima a muy, muy corto plazo que salgan más cosas a la luz, cosas fuertes, mi querido amigo de Escorpio. Ustedes saben que siempre me encantaría darles noticias de corazones, de flores, de amores, de reconciliaciones, pero todas tengo que darlas, ¿sí? Todas, todas, absolutamente todas. Así que bueno, esta es la manera en la que les está hablando el tarot del día de hoy y espero con todo mi corazón que puedan, digamos, tomar lo mejor de esta lectura para que se eviten dolores de cabeza en sus vidas. Bueno, les cubre la carta de la alucinación, sé que hay muchos chismes, rumores, suposiciones.
A ti te dice, déjate guiar mucho por la intuición. En tu posición, de hecho, está la carta de la previsión y te invita a dejarte guiar muchísimo por la intuición. Tenemos aquí la carta del azar y me dice, deja que todo fluya, pero ve despacio, cuidado en confiar en esta persona. Sé que algunos de ustedes, me dice aquí, quieren cobrar venganza por este engaño, por esta decepción que marca la luna, por estas mentiras. Sin embargo, me dice, lo correcto es que tomes una decisión clara y te mantengas en ella. Es decir, que si tu motivación para estar con esta persona es cobrar venganza, cortes porque te podría salir también las cosas mal. O sea, yo aquí siento que algunos de ustedes tienen unas conexiones, unos vínculos súper tóxicos. Y que si definitivamente ya no quieres continuar con esta persona, corta todo tipo de comunicación, te dice la carta del juicio final, porque si no esto se podría llevar a un problema grave, incluso problemas que tengan que ver con asuntos o líos legales. Más bien, cada quien por su ladito, si las cosas no están funcionando. Veamos qué nos clarifica nuestro otro tarot y me dice definitivamente que una persona con malas intenciones probablemente haya habido una infidelidad, porque esta es la carta de la lealtad, pero sobre toda esa situación triunfas. Triunfa ese as de oros, triunfa esa situación. El universo nunca deja de protegerte. Busca la paz y la tranquilidad. Hay de hecho un problema económico que fue muy importante o que también ha sido el detonante para que esta relación con esa persona especial, digamos, se haya complicado algo. Sin embargo, mira que el día de hoy te dice ese problema económico se soluciona a tu favor, ¿sí? No en tu contra, sino a tu favor. Así que, bueno, yo pienso que es un tiempo de aprovechar, que estás viendo las cosas con un poco más de claridad, sin tanto emocionalismo y que puedas tener la capacidad como de salir avante, de salir adelante de esta situación, ¿ok? Importantísimo. Bueno, veamos qué viene para la parte de lo económico para todos mis amigos de Escorpio el día de hoy. Bueno, para todos aquellos que en este momento no tienen trabajo, me dice llega una propuesta, miren que de hecho les marca la carta del hierofonte directamente la propuesta, la cita, la invitación que les conviene. A veces a Escorpio a uno lo invitan a trabajar a cosas pues que no son lo de uno. Y nada, uno tiene que lanzarse y ver qué tal que a usted le vaya mejor que en su propia profesión. Para muestra un botón. Y peor, y para todos aquellos que tienen trabajo o un negocio, un emprendimiento, dice que hay un proyecto que podría, o una idea de negocios o algo para avanzar o para ser ascendido. Me dice, analízalo muy bien. Tienes la idea, pero necesitas estudiarlo más a fondo, echarle lápiz y papel, como dicen en mi país, y verás que las cosas podrían estar fluyendo de una mejor manera. Número de la suerte para ustedes, el número 17, y mire que me les marca la carta de la esperanza, que tiene una estrella de buena suerte y que tiene a Libra en su símbolo. Esto quiere decir que eso, aquello en lo que ustedes han estado teniendo como fe, que les pueda ayudar a equilibrar su economía, se va a dar. Pero tenemos que analizar muy bien las cosas y también arriesgarnos a trabajar en cosas que no son lo nuestro. Para ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana entre los que cumplen los requisitos y estar en nuestros en vivo. Los requisitos son estar suscritos al canal, darle like a este video, activar la campanita, que es el botón que está al lado del suscribirse. Y el día de hoy quiero que nos cuenten qué esperan del 2022. Muchos abrazos, los llevamos a todos en nuestro corazón. Vayan ya mismo a su ascendente y los invitamos a que, que nos cuenten un poquito sobre su vida. Un abrazote.